¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más a Esta es su historia. Hoy volvemos a desplazarnos hasta otro domicilio de nuestra localidad para seguir conociendo historias de esas personas que, como yo siempre les digo, tienen, pues eso, unas vivencias detrás que nos gusta compartir con todos ustedes, y de hecho sé que a ustedes también les gusta que lo hagamos porque nos hacen llegar, bueno, pues sus felicitaciones y agradecimientos por hacerles pasar este ratito. Bueno, pues una hora que vamos a intentar estar junto a todos ustedes, hoy hablando de algo pues tan importante en estos momentos, o que precisamente en estos momentos hemos puesto en valor, como es la sanidad. Cuando llevamos ya más de año y medio de pandemia, ahora hemos podido comprobar claramente pues la inmensa labor que hace todo el cuerpo de sanitarios, desde médicos, enfermeros, auxiliares, todos los que trabajan precisamente en esos centros, y que lo hacen, bueno, pues precisamente por eso, por nosotros y por nuestra salud. Hoy, precisamente, la protagonista es una enfermera que ha dedicado, bueno, pues más de 30 años de su vida a una cosa, bueno, pues yo creo que tan especial y tan bonita como es traer vidas al mundo. Ella es matrona, ella es María Margarita Vicente. Buenas tardes. Buenas tardes. Me vas a permitir que te llame Mar, porque para que no sea tan redundante el nombre, un nombre muy bonito también, por cierto. Hay un lío muy grande con mi nombre. Mi verdadero nombre es María Margarita, pero desde pequeña a mis padres les pareció muy largo, lo dejaron en la primera sílaba y entonces normalmente me llaman Marimar. Pero atiendo exactamente igual a Marimar, a Marga, Margarita. Es mi nombre y soy yo, y me podéis llamar como queráis. Pues en alusión a tus padres, y como fueron tus padres los que redujeron el nombre, vamos a utilizarlo a lo largo de la entrevista, Mar, porque yo, como decía en mi presentación, yo creo que, sin lugar a dudas, me va a gustar, sobre todo esta entrevista, encaminarla por ese lado de la importancia que tiene la profesión o el sector sanitario, y cómo verdaderamente, Mar, pues se ha puesto de manifiesto. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Desde luego. Ha sido hasta ahora una profesión que la teníamos tan asumida, tan cercana en algunos casos, que no la hemos sabido valorar. Y ahora es cuando se ha visto el esfuerzo, el trabajo y la verdadera vocación que tienen el 99% de los profesionales de la sanidad. Y desde las mujeres que tienen que limpiar los suelos y desinfectar las barandillas, por las auxiliares que se llevan el trabajo sucio, que saben cuando las miras lo que quieres, que te sirven las ideas, hasta el médico más especializado. Eso es un equipo que en estos tiempos hay que valorarlo, porque han demostrado lo profesionales y el trabajo tan bien hecho que han hecho. Pues vaya para ellos, como digo, este programa de hoy. Y Mar, vamos a empezar, pues como siempre me gusta a mí, retrocediendo en el tiempo, hablando de esa, bueno, pues esos antepasados, esas generaciones que nos han precedido, en este caso a ti, a nivel familiar. Vamos a empezar hablando de tus padres. ¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaban, Mar? Pues mira, mis padres vinieron a Cristana temporalmente, por una casualidad, porque mi padre empezó a trabajar en lo que ahora es El Vínculo, que era una bodega de unos señores que venían de Monóvar, de la zona de Alicante, y mi padre pues toda la vida vivió del transporte en camión. Fue camionero y hasta que se jubiló fue camionero. Y yo recuerdo pues eso, que mi padre vino a esta bodega a trabajar. Mi madre, que tampoco era de Alcázar, pero vivían en Alcázar y estaba trabajando de cajera, entonces era una ferretería pues de las más importantes que había por la zona, que era la Ferretería León, que estaba en la Castelar, y mi madre estaba de cajera. Y mi padre necesitó un candado para la caja de la herramienta del camión y fue a la ferretería. Y él siempre contaba la anécdota que fue a comprar un candado, se lo dieron abierto, pero al llegar a la caja se lo cerraron. Y ya no hubo manera de separar aquello. Y han estado casados, pues mira, hicimos bodas de oro y todo, y somos 3 hermanas, y han sido muy felices. Y de ahí viene, mi padre era de Salamanca,
Siempre añoró mucho su tierra, de forma que toda su vida encauzó las cosas para que al final acabásemos allí, y así fue. A mí de pequeña, pues con pocos años, tendría, pues después de hacer la comunión, 7, 8 años, me mandó interna a un colegio de monjas, donde él tenía 2 hermanas monjas. Me mandó a estudiar con muchísimo esfuerzo económico, porque en aquellos tiempos ahí no había, era todo cuestión de pagar la educación. Y allí estuve, y allí hice la carrera, y allí viví mi juventud, hasta que una vez me dio por venir a conocer mi pueblo un poco más a fondo, y conocí a mi marido y también se me cerró el candado. De cualquier manera, Marimar, naces aquí, claro, en Cristana. Nací aquí, eso nací es. aquí. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de esa infancia aquí en el pueblo? Porque, como dices, te marchaste muy pronto a Salamanca, pero aún así fueron idas y venidas de Salamanca a Cristana, no se perdió el contacto. Sí, porque yo me fui allí, pero ellos se quedaron aquí. Entonces mis recuerdos son de cuando estaban las monjas, de algunas chicas que luego, cuando las he visto al cabo de tanto tiempo, me ha costado mucho trabajo reconocer, porque cambiamos mucho. Y son esos recuerdos de las casas donde vivíamos. Yo venía en vacaciones, de Semana Santa, de Navidad y de verano. Y mis tíos de allí de Salamanca me dejaban con una pareja de la Guardia Civil en el tren, porque antes en los trenes siempre iba una pareja de la Guardia Civil. Y como yo era una menor, pues mis tíos me encargaban y la Guardia Civil se encargaba de mí. En Madrid me recogían otros tíos, me llevaban a la estación de Atocha, me volvían a encargar con la Guardia Civil y ya llegaba yo al pueblo. Y los recuerdos que tengo, pues la verdad es que son muy vagos. Me acuerdo pues de eso, de pasar aquí Navidades, de salir a la calle a jugar con algunas personas que algunos los he vuelto a reconocer, pero hay otros que o han cambiado o se han ido, o yo ya... Y claro, la gente se acuerda de mí, se acordaba de mí cuando vine, pero me decían, pero no te acuerdas de no sé qué, pero vamos a ver, que es que yo me fui de aquí con 8 años y volví con 23, y en ese periodo de tiempo cambiamos mucho, tanto físicamente como mentalmente. Y entonces se te borran muchos recuerdos y se te borran muchas cosas, pero la verdad es que al final acabé en mi pueblo, y cuando mi madre enviudó, que vivían, mis padres se fueron al final a vivir a Salamanca, y mis hermanas. Cuando mi padre murió, mi madre vino a vivir a Cristana conmigo y conocía a medio pueblo. A pesar de los años que había estado fuera, mi madre conocía muchísima más gente que yo. Se ponía a hablar con mi marido y entre ellos, y yo decía, no sé de quién habláis. Pues mi madre sabía dónde vivían, bueno, tenía una memoria, se conoció a muchísima gente y decía, mira que venir a acabar a Cristana, siempre decía eso, mira que si tu padre supiera que yo he venido a acabar a Cristana, porque mi padre murió allí en Salamanca, y ya claro, yo soy la mayor, me la traje conmigo, como me viera tu padre que estoy viviendo en Cristana, y digo, pues chica, es lo que, esto es así. Es lo que hay. Bueno, entonces queda más marcada sobre todo esa infancia, juventud en Salamanca, esa bella ciudad, ¿no? Indudablemente. Indudablemente, yo me acuerdo mucho de mis compañeras del internado, sigo manteniendo la amistad, cuando voy por allí, que voy con cierta frecuencia, nos juntamos, tengo allí muchos tíos, muchos primos, y la ciudad que de toda la vida me he sentido yo cómoda y feliz y activa, y yo que sé, tiene un algo que engancha, Salamanca engancha. Salamanca engancha. Bueno, lo has comentado incluso en tus primeras palabras, la palabra vocación. Yo creo que precisamente esta profesión, la que tú eliges, es vocacional, ¿no? Yo creo que lo tuviste claro. Desde muy niña, yo no sé por qué, pero yo veía las enfermeras, las películas, y incluso algún antepasado me acabas de contar. Sí, mi abuela, que siempre también cuando enviudó vivió con nosotros, con mi madre, era la madre de mi madre, procedían de Ávila, y mi abuela me contaba que su padre, un tal señor Félix, mi bisabuelo, era médico en la Sierra de Ávila, Sierra de Gredos, por toda aquella zona. Era médico de pueblos como Serranillos, Burgondo, Navarrevisca, mi abuela era de Navarrevisca, un pueblo muy pequeñito, una aldea, y mi abuelo era el médico, y entonces iban con caballerías por el monte, nevara, cayeran rayos o lo que cayeran,
te llegaba uno con el caballo a decirte que mi madre se ha puesto muy mala, y mi abuelo cogía su maletín, mi bisabuelo, y se iba allí la hora que fuese y el tiempo que fuese. Y yo no sé si de oír a mi abuela contarme esas historias, pues a mí aquello me apasionaba, yo me quedaba boba oyendo a mi abuela. Y de decir, uy, cuando fulanito de tal se puso tan malo, y tuvo que ir mi padre a las 4 de la mañana, y al final salió, y al final se curó, y luego nos llevó un cordero, y luego no sé qué. Yo qué sé, pues ahí se me fue a mí, y yo desde pequeña, mi padre estaba empeñado en que yo hiciera magisterio, él quería que yo fuera maestra porque sí, porque tengo muchas primas maestras y él decía que eso era lo mejor. Y cuando yo le dije que había aprobado el ingreso en la facultad para hacer enfermería, que mal le sentó. Porque te que presentaste yo iba a ver. casi a escondidas. Bueno, no Sí, no totalmente nada a escondidas. en casa. Estaba yendo todavía al instituto y tenía otras 2 amigas que entre las 3, cuando nos poníamos a hablar y queríamos las 3 ser enfermeras, y nos escapábamos del instituto, y entonces en el hospital, que entonces se llamaba Hospital Provincial de la Facultad de Medicina, tenían como unas campanas de cristal por donde los estudiantes veían las intervenciones abajo en quirófano. Subías una escalerita y decíamos, nos vamos a ver. Y la otra decía, me he enterado que van a hacer una operación de estómago, pues vámonos. Y nos escapábamos y allí las 3 pegadas al cristal viendo cómo operaban. Yo qué sé, entre las 3 somos enfermeras. Yo luego ya hice la especialidad, ellas han sido enfermeras y han trabajado hasta que se han jubilado, pero las 3 acabamos siendo enfermeras. Había en Salamanca 3 o 4 escuelas distintas de enfermería. Yo la hice en la de la facultad, y ellas la hicieron en escuelas privadas, eran Salus Infirmorum, había otra en la Cruz Roja, en fin, pero al final las 3 nos hicimos enfermeras. Porque una cosa que a priori pues a la mayor parte de la gente pues nos da cierta aprensión, el hecho de la sangre, el hecho de... A vosotras era casi algo común, ¿verdad? Era sí, algo sí. habitual. Y el ver que la gente se curaba, que después de las perrerías que veíamos que les hacían, luego salían por la puerta tan pichis. Y eso te dice, ay, qué poderío, ¿no? Qué facultad, qué manos tiene esta gente, qué barbaridades hacen y luego cómo salen. Y yo qué sé, el trato con la gente, el ambiente de los hospitales. Yo estuve una temporada sin trabajar mientras la crianza y yo pasaba por el hospital y solamente el olor, es que me temblaban las piernas, es que yo decía, si es que yo tengo que estar aquí otra vez. Tengo que volver en cuanto sea. Bueno, después de ese, cuando tu padre recibe esa noticia que, bueno, pues no era lo que él pensaba que podía ser, yo me supongo que luego, evidentemente, pues cambió de opinión en cuanto te vio que eso eso era tu vocación, como decíamos. Luego yo me acuerdo ya de casada, viviendo aquí, trabajando en el hospital y todo eso, y estaba orgullosísimo y me preguntaba, ¿y qué hacéis? ¿Y cómo haces? ¿Y qué es esto? Y que tenía mucha curiosidad. Además, mi padre le pasaba lo que a mí, le gustaban mucho muchas cositas. Aprendices de mucho, maestros de poco, pero también le gustaba, era muy inquieto para esas cosas. Y luego me decía, qué bien, ¿y cuántos niños has tenido hoy? ¿Y cuántos no sé qué? Me preguntaba, tenía mucho interés. Luego estuvo muy contento, muy contento. Muy contento. Bueno, pues empiezas, como dices, en la Facultad de Medicina, de ahí de la universidad. ¿Y qué recuerdas de esos años, Mar? Pues mira, me recuerdo, lo primero, el cambio tan brutal, comparándolo con lo que hay ahora. En aquel hospital era muy bonito, tenía unas escaleras de mármol preciosas, era como un palacete precioso, había mucho compañerismo, pero eran salas grandes, con camas a los 2 lados, una mesa en el centro que tú controlabas a todos los pacientes, pero intimidad cero, ninguna. Además, recuerdo que entonces, y en la mayoría de los hospitales públicos, estaban organizados por monjas de San Vicente Paúl. Y tengo muy buenos recuerdos de las monjas. Yo siempre he dicho, los hospitales o las clínicas donde hay monjas, como sean las monjas, que eso ya es discutible, pero funcionan muy bien, son muy organizadas para
para estas cosas. Allí estaba aquello lleno de estudiantes de medicina, de enfermería, de tal, y controlaban fenomenal. Ahora también se controla, porque ahora ya con los sistemas nuevos y con la cantidad de gente que hay eso. Pero en aquellos tiempos, los hospitales que había una carestía de medios y de todo, las monjas funcionaban de maravilla. Y yo me acuerdo que a las 9 de la mañana, allí, quisieras o no quisieras, se rezaba el rosario mientras se hacían las camas. Y mientras hacían la cama, Padre nuestro que estás en los cielos, fulanito, que te estás descalzando, santificado sea tu nombre, no sé cuántos ves comiéndote el desayuno, que se te enfría. Los rosarios, sobre todo en la planta de cirugía, eran eternos, duraban toda la mañana, porque es que la monja, me acuerdo perfectamente, que entre Padre Nuestro y Padre Nuestro metía lo que... Pero tengo muy buenos recuerdos, muy buenos, y alguno malo, porque alguna vez se me murió pacientes, entonces era yo una cría, estaba de prácticas, y hubo pacientes que yo me fui a mi casa llorando. Y me decía mi padre, ves, y ya te decía yo que ibas a ver muchas penas, que no sé qué, y muchas veces tenía que disimular, pero hay pacientes que después de 50 años me acuerdo de cómo se llamaban y de qué murieron, porque me impresionaron mucho. Pero tengo muy buenos recuerdos. Luego, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar de noche. El silencio de la noche te da una tranquilidad para atender al paciente, y se trabaja con una serenidad. El día es un bullicio, un entrar y un salir, voces, ruidos, pero la noche, a mí la noche, yo además padezco de insomnio, con lo cual la noche, cuando yo tenía que entonces trabajar de noche, se decía hacer velas. Esta noche tengo una vela. Yo el día que tenía velas era feliz, porque es que es cuando el que está malito lo consuelas mejor. El que está bueno duerme feliz, y se trabaja con mucha... A mí me gusta mucho el trabajo de noche, incluso ahora de matrona te centras mucho más y tienes una comunicación mucho más íntima con la paciente que durante el día. Durante el día, por mucho que lo intentes, es más impersonal. Claro. Que si entra una a limpiar, que si entra una a por un bote de no sé qué. Todo es más tranquilo. Y por la noche estás tú y tus pacientes, y estás solamente para eso. El día te dispersas un poquito, pero a mí trabajar de noche siempre me gustó mucho. Bueno, señores, pues con 21, 22 años, Marimar se convierte en matrona, de hecho la matrona más joven de España. ¿Y por qué esta especialidad? Pues fue una cosa al azar, porque fue la primera promoción que abrieron en Salamanca para la especialidad de matronas, y había un ginecólogo, no se me olvidará, se llamaba doctor Lanchares, que nos había dado durante la enfermería, nos había dado la asignatura de ginecología. Y yo, escuchándolo, es que me embobaba, las cosas que decía, cómo lo decía. Yo decía, madre mía, este hombre, en aquellos tiempos que todo lo idealizas, yo decía, este hombre es un genio. Y cuando me dijeron que abrían escuela de matronas y que el tal doctor Lanchares iba a ser el director, yo dije, mira, no sé si voy a ser matrona o no, pero yo por oír a este hombre voy. Y efectivamente, y fui de la primera promoción de la Facultad de Medicina de matronas, y lo conseguí. Y ya no sé si sería por esa influencia que ejercía sobre mí o porque realmente descubrí una vocación sin pensarlo, que dije, ya está claro, derecha. Y esos primeros años con mucha actividad, ¿no? Y de un lado para otro, has comentado, mientras hice la especialidad, yo estaba de supervisora en un pediátrico que se comunicaba por túneles con el hospital el provincial de la facultad, donde yo había hecho la enfermería, y donde se hacían las prácticas y las clases de matrona. Entonces yo salía de mi pediátrico, me metía por los túneles, aparecía en el hospital, me iba derecha a la planta de gine y hacía mis prácticas de matrona y mis clases y todo.
y así lo fui compaginando. Había veces que de cada 3 noches me saltaba una, porque salía a lo mejor de noche y me iba por la mañana a lo otro. Y yo creo que de ahí me surgió el problema de este insomnio, que lo llevo hasta aquí muy bien. Puede que dentro de 10 años esté un poco perdida, pero yo mi insomnio lo llevo muy bien porque no me aburro. Me entretengo en otras cosas por las noches. Eso está bien. Lecturas y en... Y así es como Marimar pues encontró el candado, como ella ha dicho, porque hubo un momento en el que llegó a encontrar a su marido y es por lo que regresas hacia Criptana, ¿verdad? Yo cuando me casé le dije a mi marido, como premisa yo quería trabajar, que entonces no era normal. Y mi marido tuvo la capacidad de aceptarlo. Y cuando vine aquí, yo empecé a trabajar en el Hospitalillo con un tal doctor Quiralte, que ya era bastante mayor el hombre, tenía muchas limitaciones porque tenía artrosis, pero tenía mucha ciencia y mucha experiencia. Y yo empecé a trabajar en el Hospitalillo. Pero claro, si eres joven y recién casada y un poco inocente, pues lo primero que haces es tener un hijo. Y yo tuve a mi hija, enseguida tuve otra, total, que en muy poco tiempo me junté con 3 hijos y tuve que dejar momentáneamente el trabajo. Pero yo vine aquí a la vuelta del viaje de novios, pues pasarían unos días y me incorporé a trabajar en el Hospitalillo. ¿Y cómo fue ese cambio, Marimar? Porque claro, venir de Salamanca a un pueblo de La Mancha que, pues, muy diferente, ¿no? Mucho, muy diferente. Eso fue un cambio. Con todo reciente, recién acabado. No era la tecnología que hay ahora, pero en una capital se trabajaba de otra manera, tenías muchos respaldos, de cualquier médico te echaba una mano, tenías una duda y cualquiera te sacaba. Aquí te encontrabas muy sola, porque era un solo médico que no estaba presencialmente, nada más que iba por las mañanas, hacía su trabajo, pero luego se iba a casa. Y si había algún marrón a las 5 de la tarde, pues lo llamabas y si podía venir, venía, y si no podía venir, te las tenías que arreglar un poco. Gracias a Dios, nunca en la vida he tenido un problema gordo, nunca. Pero yo me encontraba muchas veces muy sola. Luego el sistema de trabajo también era muy distinto. Ahora todo te viene esterilizado, abres un sobre y tienes una jeringa, abres otro sobre y tienes otra cosa. Allí todo se reciclaba, todo, hasta los guantes. Los guantes, después de trabajar, tú los lavabas, los enrollabas en gasas, los metías en una bombona, los mandabas a esterilizar y te volvían estériles para el siguiente turno de trabajo. Todo se aprovechaba, ahí no se tiraba nada. Y ahora, pues la comodidad y la seguridad de que está todo estéril, de que te abren así y te sacan lo que necesites, hombre, eso vale mucho. Y yo lo que noté es eso, la forma de trabajar, que aquí eran pues un poquito más rudimentarias, y el poco respaldo que sentías cuando tenías un problema. Además, Marimar, no solo en el Hospitalillo, sino también yendo a las casas. Pero yo no he llegado a ser... Yo iba a las casas, en Salamanca iba a las casas a poner inyecciones mientras estudiaba enfermería. Lo que aquí se dice practicanta. Yo tenía... Mira, os he traído... tenemos aquí, claro, era por ello. Os he traído los materiales que yo usaba. Esto era un hervidor. Esto, echabas aquí alcohol, le prendías con una cerilla, esto le echabas agua y te quedabas así un rato hasta que empezaba a hervir, pues unos 3 o 4 minutos, porque si tenías que poner 20 inyecciones no podías estar media hora. Entonces, estas jeringas, que ya no se utilizan, de hecho está ya muy pegadita, estas son de cristal. Este es más antiguo, este es el primero que yo tuve, que es el mismo sistema. Se ponía esto como soporte, llenabas esto de agua, esto de alcohol y lo dejabas hervir. Luego ya
pasaron a las de plástico y ya aquello fue una maravilla. Eso ya era... Pero tú imagínate los riesgos que corrías con la misma jeringa, las agujas, todas se volvían a hervir y se volvían a utilizar. Estas agujitas pequeñitas que llevaban, mira, llevan un fiador, porque estas agujas, antes había muchas inyecciones, mucha medicación inyectable que se cristalizaba dentro de la aguja y había veces que no te daba tiempo a meter el líquido, entonces tenías que pinchar más veces y lo que hacías era, pues con este fiador, desatascar la aguja y procurar ser rápida antes de que se cristalizase, porque si no le dejabas el culete al pobre señor, pues... Bien no marcado, te puedes fijar. bien marcado. Y luego, cuando ya empecé de matrona aquí en Alcázar, nos daban a todas las matronas un equipo. Sí, eso es importante porque cada una llevaba su equipo y tú llegabas por la mañana al hospital, había un hervidor que estaba permanentemente hirviendo, entonces cuando cambiaba el turno, la que salía cogía su material hervido, se lo llevaba a casa y la que llegaba cogía su material, lo metía en el hervidor, hubiese o no hubiese partos, y estaba hirviendo hasta que acababa el turno, ¿ves? Con su jeringa para poner anestesia. Esto se usaba también para sujetar, si se te venía muy mal, tú sujetabas así para hervir. Pero este era mi material que me dieron en el hospital de Alcázar, una tijera, 2 mosquitos, se llaman pinzas de mosquito, las suturas. Mira, estas agujitas era entonces, por eso te digo que extrañé mucho, porque yo en Salamanca venía acostumbrada a coser por planos. Cuando una mujer se desgarraba o tenías que hacer una episiotomía, que gracias a Dios hoy cada vez se hacen menos, entonces tú ibas cosiendo de dentro hacia afuera. Cosías primero la mucosa vaginal, después el músculo, luego la piel, pero aquí en Alcázar me dieron esto. Y yo decía, ¿y qué voy a coser con esto si esto es para coser sacos? Pues con esto cosías todo, las 3 capas que tenías a la vez. Y claro, pues excuso decirte el aspecto que luego tenía aquello. Tenían que venir luego a quitarse los puntos, cosa que ahora ya, gracias a Dios, se ha solucionado, porque ahora se cose con cagut, que se disuelve. El cagut está hecho de tripa de gato, por eso se llama catgut. Lo hacen con tripa de gato. Y es una maravilla. ¿Y aquel aparato? Este aparato es el precursor del monitor. Este es el precursor. Este aparato, para oír el latido de un niño, si latía con la frecuencia correcta, tú lo ponías esto en el abdomen de la señora y con este agujerito ponías tu oreja y se oía, pero se oía si había silencio. Como no hubiera silencio, adivinabas. Oías. Y esto ha salvado muchas vidas, porque tú a lo mejor en un momento estás oyendo un buen latido, pero vas a los 10 minutos y dices, jolín, qué despacito va, corriendo. El niño no está bueno. Y esto fue un invento estupendo. Se llama estetoscopio de Pinar. Muy bien. Bueno, señores, pues ya hemos descubierto esos materiales que tenía y que, bueno, que como bien decía Marimar, a cada una le daban lo suyo y a partir de ahí, pues, adelante. Otra cosa también importante de ese cambio del que hemos hablado, Marimar, era también un poquito, pues, cambiar la mentalidad de la gente. Aquí también había... pues es una mentalidad un poco más retrasada a la hora de, bueno, pues no era una ciudad, evidentemente, sí. Entonces, lo que yo te comentaba antes, el hecho de que todo antes se vivía mucho en las casas, a tener que ir al hospital, eso también fue... Yo creo, ¿no?, que la gente eso lo acogió fácilmente. Sí. Sí, y yo me adapté muy bien también a la gente. Yo
Yo comprendo que una mujer cuando tiene dolores de parto lo está pasando mal y te tienes un poco que mimetizar con la mujer y entender la situación y tratar de que le sea el paso ese sea lo menos agresivo posible. Y yo en ese aspecto no tuve problema en adaptarme, a la gente no tuve problema en adaptarme, nada. Otra cosa que quiero decir ahora que has dicho de ir por las casas. Quiero reivindicar la labor de las matronas que había en los pueblos, que fuera la hora que fuese, en las condiciones que hubiera, salían de sus casas con sus manos y su poca experiencia, o mucha experiencia, bastante experiencia, seguramente que mucha, y se ponían a hacer partos a la hora que fuese, en las condiciones que fuese y como fuese. Esas mujeres se merecen un monumento. Yo aquí he oído hablar de una matrona que hubo que se llamaba Doña Adela. No la he conocido nunca, ni sé cómo era, pero cuando oyes hablar tanto de esa mujer, pues es que esa mujer tuvo que hacer mucho. Cometería errores, porque los cometemos todos, pero una mujer que está en una situación estresante y ve llegar a la matrona, se le abre el cielo. Eso es así, lo mismo que cualquiera que se siente mal y de repente pasa el médico, aunque sea el último de la fila, pero te pasa un médico y dices, Dios mío, ya. Algo va a suceder y bueno. Yo me acuerdo que bueno, como nací aquí, mi madre me habla que mi matrona se llamaba Doña Pere. Ni sé de dónde vendría, ni dónde fue, pero yo sé que mi matrona se llamaba Doña Pere. Y me da un poquito de tristeza cuando la mujer sale y pasan unos días y le preguntas, ¿quién fue tu matrona? Ay, pues ahora mismo no me acuerdo. Sobre todo mujeres que has tenido a lo mejor 8 o 10 horas, que has estado entrando, saliendo, mirándola, hablando, explorándola, ayudándola en el parto, consolándola, y luego no se acuerdan de ti. Y eso es un poquito triste. Sin embargo, del médico que a lo mejor, porque ha ido todo muy bien y no lo has necesitado, no te ha visitado, te acuerdas del nombre del médico, pero del de la matrona, no. Quiero reivindicar más cosas. Pues reivindica. Quiero reivindicar la labor de las auxiliares, que son, parece, el último peldaño del escalón, y trabajan como negras, y trabajan el trabajo muy sucio, muy poco agradecido. Si una mujer se ensucia, las que la limpian son ellas, tú llegas y la tienes limpia. Si suena un timbre, algunas veces, yo me solía levantar como un resorte, modestia aparte, pero cuando suena un timbre, o porque me hago pis, o porque tengo sed, o porque la primera que va es la auxiliar, y están como personal de tercera, y hacen una labor muy importante. Y otra cosa, aquí, es que ha llegado el momento. Ya está, el momento reivindicativo. Aquí ha habido médicos que han hecho mucho por el pueblo. Te digo lo mismo, habrán tenido muchos errores, pero yo personalmente me viene a la memoria don Dámaso. ¿Quién no conocía a don Dámaso? Un hombre que vino de fuera, que se quedó en el pueblo a vivir, que tuvo sus hijos en el pueblo, que se identificó con el pueblo y que ha dejado toda su vida, toda su labor profesional en el pueblo y que nadie le haya puesto una plaquita, aunque sea en un banco del parque. Yo reconozco que los maestros dejan mucha huella y se merecen que los recuerden, pero ¿y los médicos? Ese hombre, yo muchas veces, hablo de él porque es al que más conocí, pero yo me imagino que habría muchos más. Y ese hombre que ha pasado por el pueblo, ha dejado su vida, se murió y aquí parece que se ha olvidado. Yo es que llegó a ver a mis hijos y era para mí un médico estupendo. Un médico que solamente con su presencia, como te decía antes, te consolaba. A lo mejor te mandaba una pastillita que no era de mucha, pero el hecho de que hubiese venido don Dámaso a tu casa a ver a tu hijo o lo que fuera, te daba una tranquilidad. Y ha pasado por el pueblo sin pena ni gloria. Pues yo creo que
hay que acordarse de la gente que ha hecho cosas por el pueblo, y ese hombre hizo. Pues esa llama la atención y esa reivindicación, como bien hace Marimar, que es importante. Y como bien comentaba ella, pues que en muchas ocasiones pues esas mujeres se acuerdan del doctor, de la doctora que les atendió, pero no de las matronas. Y a mí me gustaría también, Marimar, pues preguntarte exactamente pues eso, porque las labores que realiza la matrona, ¿cuáles son? Porque como tú bien dices, es estar desde el principio hasta el fin, ¿no? Empieza mucho antes, porque aquí tenéis a Víctor en el centro de salud, los médicos de los centros, los matrones de los centros de salud hacen una labor importantísima en cuanto a educación maternal, en cuanto a predisposición de la mujer ante el parto. Vamos, que cuando llegan al hospital, llegan, que se nota un montón, lo que le han estado diciendo en el centro de salud, el comportamiento, la actitud, todo eso. Y eso es labor de la matrona, o del matrón, en este caso aquí es Víctor, que es un magnífico matrón y prepara a las mujeres de maravilla. Luego hay educación anticonceptiva, hay posparto, hay puerperio, hay lactancia, todo eso es labor de la matrona, todo eso es labor de la matrona. Yo me he limitado a hablar de mi trabajo porque he sido siempre matrona de paritorio, pero hay matronas estupendas antes y después. Las visitas puerperales, las pruebas del talón, como dicen las mujeres, todo eso, el mirarte después cuando han pasado 10 días, cómo tienes los puntos, si es que te han dado, cómo tienes las mamas, qué tal mama el niño, enseñarte a colocarte un niño a mamar. Es mucha enjundia también. Yo he sido matrona de paritorio y mi trabajo está limitado a recibir a la mujer que llega de parto, atenderla durante toda su dilatación, atenderla durante el parto y atenderla en el puerperio inmediato, que normalmente son 2 o 3 horas según haya sido el parto. Pero luego después ya se van a la planta y tú ya las dejas en manos de enfermería, que hacen una labor muy importante en la planta, y del matrón de su centro de salud, que es el que la va a ver cuando ya esté en casa. O sea que... Y es que es muy importante esa labor de naturalizar el parto, sí, de que las mujeres pierdan precisamente el miedo a algo tan bonito como es traer al mundo una nueva vida. Mira, Internet ha hecho daño, porque todos tenemos ya el Google y sí, pum, 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 y a ver cuánto tiempo es el normal, y a ver cuánto tengo que dilatar, y a ver cuánto puedo no sé qué, y esto no es 2 por 2 son 4. Aquí no hay ninguna regla exacta, cada mujer tiene su tiempo, cada mujer lo lleva de una manera, aquí ninguna es igual. O sea que, y luego la vecina que te dijo, pues a mí es que me hicieron la cesárea vaginal, es que a mí me hicieron... Para empezar, la cesárea vaginal no existe, pero cuando hemos tenido hijos nos gusta contar una batallita como si viniéramos de la guerra, y a mí me metieron 2 tiros, y yo creo que lo que hay que hacer con una mujer que piensa embarazarse o que está embarazada es todo lo contrario, pero si es que esto es lo más natural del mundo. Si pasamos, aquí hemos venido a gozar y a penar, y ese es un rato en el que se juntan las 2 cosas. Pues chico, mentalízate de que lo tuyo va a ser gozar, y que esto lo hemos hecho el 90% de las mujeres, que todas, que estamos aquí porque una mujer nos parió, y no pasa nada. Tienes que entrar con una relajación mental de decir, pues a lo mejor paso un mal ratito, pero si es que hoy en día la epidural, la atención que se les presta, la seguridad que hay, que están monitorizadas desde que entran, que tú estás viendo cómo está el niño, que estás viendo cómo va la madre, que de verdad, es que, y yo hablo por mi experiencia en Alcázar y en Tomelloso, que son los hospitales donde yo he estado, y es que se trabaja de maravilla, nunca lo haces a gusto de todos. Y la que le has metido un fallito así, te lo pone así. Todo no puede salir muchas veces, siempre bien, siempre hay alguna cosita. Pues las madres que están en la sala de espera se les hace eterno si su hija
ha entrado a las 9 de la mañana de parto y han llegado a las 2 de la tarde y no ha parido, las madres parece que ya no se acuerdan de lo que tuvieron ellas. Y les tienes que decir, no, si esta va a acabar en una cesárea, por favor, que las cesáreas se hacen cuando es rigurosamente necesario, que si no todo el mundo quiere un parto natural, que es lo natural, lo bonito, que hay que agotar las posibilidades siempre que el niño y la madre estén bien, que no tenemos prisa, que se trabaja sobre seguro. Yo, de verdad, quiero transmitir mucha confianza porque las madres que me estén oyendo de esta zona pueden estar muy tranquilas. Porque yo, vamos, yo he trabajado en los dos sitios de maravilla y se trabaja con mucha seguridad, con mucha humanidad, que algunas veces, ¡ay, el maltrato obstétrico! Yo realmente es que no he visto maltrato obstétrico por ningún lado, que algunas veces, por lo que sea, va todo bien y de repente se tuerce. Pues menos mal que lo hemos podido controlar porque tenemos un monitor que nos lo ha dicho y tenemos que salir a hacer una cesárea, pero de eso no tiene culpa nadie. Y sabía yo que iba a acabar así, esa es la frase. Sí. Y ya te dan ganas de decir, pues hija, pues después de 6 años de estudio yo no lo sabía. O sea que véngase y controle a ver cómo ve la situación. Tranquilidad, que es natural, que es muy seguro y que hoy en día, gracias a Dios, el sufrimiento no, porque es que no es sufrimiento, es que, no sé, el mal rato es mínimo. Y luego te vas con un niño precioso a tu casa, que eso es la felicidad del mundo. Eso es la felicidad. Cuando la ves salir a la madre con su niño en brazos, es que te queda el espíritu por las nubes. Bueno, comentaba Marimar que estuviste unos años retirada precisamente por la crianza de tus hijos. Es en ese periodo precisamente donde se cierra el hospitalillo y va a comenzar a funcionar el hospital que ahora conocemos, pero fue una excedencia, por así decirlo, muy activa, porque tú estuviste activa a la hora de seguir formándote, de seguir, bueno, pues avanzando en el terreno, porque esto no para, la medicina no para y cada vez van saliendo pues más tratamientos, más material, ¿verdad? Entonces, yo cuando me incorporé al Hospital Nuevo, que me incorporé cuando lo abrieron, yo decía, madre mía, me tengo que volver a la facultad porque he perdido el tren. En esos años se empezaron, entonces teníamos unos aparatos para oír el latido que se llamaba Sonicai, pero que era como un transistor, tú lo ponías en el abdomen de la mujer y tac, 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 oías el latido, pero tú no sabías ni cómo estaba el niño, ni... Pues en esos años aparecieron los monitores, bendito sea Dios, qué cosa más buena. Aparecieron los ecógrafos, qué cosa más buena. Aparecieron las monitorizaciones internas, aparecieron las bombas de perfusión. Antes iba el suero y tú lo graduabas según tu instinto te decía, pero ahora tienes una bomba que dices, quiero que le caigan 10 gotas cada 5 minutos, pam, 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 y le caen 10 horas cada 5 minutos. El monitor que te dice cómo son las contracciones de la mujer, la intensidad, la frecuencia, todo. El del niño que te dice si el niño tiene un latido bueno, si el niño tiene un latido bradicárdico más lento, si tiene una taquicardia. Esa seguridad con la que trabajas, eso no tiene precio. Antes salían las cosas bien pues porque estabas pendiente y porque mirabas y explorabas muy a menudo y salían las cosas bien, pero la seguridad que hay hoy en día, eso no tiene precio. Y cuando me incorporé, pues tuve que ponerme al día. Me acuerdo perfectamente que, claro, en el Hospital Nuevo pues vino gente joven, de fuera, con las cosas recién aprendidas, con mucho interés y muchas ganas de trabajar, que aún hoy en día siguen, y yo me acuerdo que vino una persona que me las hizo pasar mal, porque me decía, es que esto quiere decir, y yo decía, Dios mío, y ya le dije, déjame libros que yo sepa interpretar esto bien,
y me iba a la cama, decía mi marido, ¿qué haces? Digo, estudiar. Me iba a la cama porque, claro, tenían los 3 críos, la televisión, mi marido. ¿Y el insomnio? Y el insomnio. Yo me iba a la cama, me cogía mis libros, mis tratados de monitorización, me llevaba a mi casa los accesorios que eran desechables, me los llevaba para experimentar yo en casa y me tuve que poner las pilas en unos años. Y estoy segura que en el tiempo que llevo jubilada, si me incorporo hoy, hay cosas que no sé ni por dónde, porque gracias a Dios hay gente con mucho interés y con muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien, y esto va rápido, rápido. Marimar, en la previa que tuvimos me llamó mucho la atención una frase que dijiste, algo así como: un paritorio en silencio es la peor de las desgracias. Total. Un sitio donde, bueno, pues evidentemente se colma de felicidad, como tú bien dices, a una madre, a un padre viéndolos de salir con su hijo o hija, pero también hay momentos, pues hay momentos muy duros. Duros, ¿verdad? Que por suerte o por desgracia hoy en día se prevén antes del momento, porque hoy en día con un ecógrafo pues saben más o menos en qué situación se encuentra el feto. Y un paritorio en silencio o un paritorio en lágrimas es muy triste, porque un paritorio se puede oír de todo, se puede oír lamentos, se pueden oír gritos, se pueden oír chistes, se puede oír música, se pueden oír muchas cosas, pero un paritorio donde no se oye nada y si se oye algo son lágrimas, eso es lo más triste del mundo, lo más triste. ¿Te has tenido que enfrentar a situaciones así? De todo hay. De todo hay. Y claro, como tú bien dices, ante estas situaciones, ¿qué se puede hacer? Pues mira, yo personalmente no doy consejos. Yo lo único, le doy consejo al marido y le digo, estate con tu mujer y no la dejes sola y ayudaros el uno al otro. Porque ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir tú, que no es nada tuyo y que por mucho que lo sientas, no es el mismo sentimiento que puedan tener ellos? Entonces yo los dejo, una vez que acabo mi trabajo, los meto en una habitación juntitos los dos, que lloren, que hablen, que se abracen y que hagan lo que quieran. Y no puedes hacer otra cosa, porque las palabras mías les van a sonar vacías en ese momento. ¿Qué le vas a decir? De cualquier manera, Marimar, os convertís casi también pues en psicólogas, en psicólogos ante esas problemáticas, y como bien nos decías, muchas veces el trabajo pues iba más allá de las puertas del hospital, se lo traían muchas veces a casa, ¿verdad? Nosotros aquí en Alcázar se hacen guardias de 24 horas. Y claro, si tú empiezas con una mujer, por ejemplo, a las 9 de la noche y estás toda la noche, y a las 9 de la mañana tú te vas a venir a tu casa y a esa mujer la has dejado a mitad de camino, porque hay partos que no duran 4 horas, hay partos que duran 12, y te la dejas a mitad del camino, te da pena venirte a casa y decir, me caches en la mar, esta chica me hubiese gustado asistirla yo, y vienes a casa y a las 2 o 3 horas llamas, fulanita, ¿qué ha pasado con la chica que había en tal sitio? Pues nada, ya está, ha parido muy bien y tal, y dices, qué bien. Cuando te llamas, pues bien, pero tal, pero se ha desgarrado un poquito, pero no sé qué, pues ya. Pero el que tiene así un poco de... Yo es que soy blandona, llorona y bobota, y yo me traigo el trabajo a casa. Yo no quisiera, pero me lo traía. Me lo traía y hasta que ya no sabía. Y si no, por no molestar a la gente, si tienen mucho trabajo, tú llegas al día siguiente al ordenador, abres la ficha de fulanita y ves a qué hora parió, lo que tuvo, qué tal se le dio y te enteras. Pero no las dejas en el olvido. Cuando sales de allí no te olvidas, del todo no te olvidas. Pues más de 3 décadas en esta profesión, evidentemente dan para mucho y, como bien comentabas, sobre todo en evolución, en lo que es este sector. Hubo que ir amoldándose, ¿verdad, Marimar?, a las nuevas circunstancias también. En esa previa nos comentabas, bueno, pues que claro, que ya las parejas pues no son las parejas pues de hombre-mujer, sino que pueden ser pues 2 mujeres, dos hombres, no, evidentemente, dos mujeres, pero bueno, que también hay que ir teniendo mucho tacto en ese sentido, ¿verdad?
Yo me llevé una vez un chasco y dije, madre mía, qué lástima porque me sentí culpable, porque sí, porque cada uno que viva su vida como quiera. Y normalmente cuando ya has preparado a la mujer y llamas a su pareja, antiguamente decías, que pase el marido. Ahora ya lo del marido, olvídalo. Salíamos y decíamos, que pase su compañero o que pase su pareja. Y yo recuerdo que en una ocasión se me acercó una chica y dije, ¿no está su compañero? Dice, soy yo. Y dije, ahí has metido la pata, Margarita, hasta el fondo. Y dije, mira, perdóname, pasa con ella y discúlpame porque era la primera vez que me pasaba y yo comprendo que esto pues, irá pasando más a menudo si seguimos así. Y en ese aspecto pues también tienes que ir evolucionando, no solo en la técnica, sino también en la táctica. Y sobre todo en esa mano izquierda que, como bien comentabas antes, claro, pues hay que tener con todos, porque claro, no te vas a encontrar siempre pues con personas tan gentiles, tan bondadosas, sino que, bueno, pues esos nervios, esa preocupación puede llevar también a determinadas personas pues a tener un cierto carácter arisco o decir a... Normalmente, ¿no? Normalmente tenemos fama de ser un poco secas. Pero yo, de verdad, que tanto mis compañeras matronas como mis compañeras auxiliares, seré la más tonta del mundo y no he visto esas cosas. Pero es que yo he trabajado con gente que son encantos y haremos alguna cosa mal. Y siempre seguro que en ese trance y durante tanto tiempo, pues habrá cosas que a la paciente le molesten y no te lo hayan dicho. Pero es que yo creo que en los sitios que yo he trabajado se hace un trabajo impecable, impecable, de verdad, no lo digo por corporativismo, yo es que he sido muy feliz en mi trabajo y con la gente que he trabajado, pues es que he visto que era gente muy valiosa. Pues Marimar cuenta, señores, con dietarios en los que tiene apuntados cada uno de esos partos en los que intervino. No ha hecho la verdad, pues yo creo un poco de recuento de las cifras, pero me has llegado a decir incluso que has llegado a atender hasta 2 generaciones, ¿verdad? Una vez vino una madre con su hija que iba a dar a luz y me dijo, ¿tú me atendiste? Y efectivamente, como tengo mi contabilidad personal, que no pongo nada más que la fecha, el nombre de la mamá y lo que ha pesado el niño o la niña y cómo ha sido el parto. O sea que no, y lo tengo en mi... Y me dijo, ¿tú me atendiste en el hospitalillo? Me dijo la madre, y efectivamente, lo había atendido en el hospitalillo. Y atendía a la niña que había tenido su madre. Me ha pasado ya más de una vez. Es que esa concretamente de la que me estoy refiriendo es una chica de aquí, de Cristana. Atendía a su madre en el hospitalillo y luego atendía a la hija. Y recuerdo, ahora que estamos hablando de tanto tiempo, cuando estaba en las barreras en la estación, que eso no lo habéis visto vosotros, pues ahí donde la Cansa había una barrera que te la echaban porque había prácticas de maquinistas de la Renfe y se tiraba en la mañana con la máquina para atrás, la máquina para adelante, y mientras las barreras cerradas. Y se formaban una cola de coches y de camiones y de todo, larguísimas. Pues la mujer que llegaba un poquito apurada, porque ya no era el primero no se cae nunca, habría tenido 2 o 3 los que fueran. La que salía de Cristana más o menos, pero y la que venía de Pedro Muñoz, o venía de, no sé, de Socuéllamos, antes de que abrieran Tomelloso, esa te parían las barras. Y cuando llegaban a la puerta del hospital, te decían, veniros con un equipo, que el niño está fuera. Y tenías que hacerle allí las primeras técnicas, y luego ya pasarla al paritorio para acabar de... Pero en aquellos tiempos... Nacían en las barras, ¿eh? Yo en el hospitalillo bajé por lo menos en 2 o 3 ocasiones, porque dentro del coche estaba la mamá con el niño. Aquello era
esas circunstancias, lo que ha cambiado todo. Bueno, pues llegamos, señores, a abril del 2018 y esa es una fecha que también, pues Marimar, recuerda con alegría, pero también con cierta tristeza porque es el día de su jubilación y aún a pesar, bueno, pues de tener plenas facultades, de tener muchísimas ganas, pues la obligan a jubilarse. Y entonces a mí me gustaría pues preguntarte por cómo fue ese último día y sobre todo ese último parto. Pues mira, ese último día tuve bastante trabajo y yo me encargué de decirle a todas las mujeres... Todos para mí. No, pero yo según pasaba la habitación, que sepáis que mañana ya no voy a poder hacer ningún parto, que sepáis que sois de las últimas, que mañana me voy a mi casa jubilada. Ay, pero ¿cómo? Pero tal, pero... Nada, hija, que esto es así, yo se lo dije a todas. No sé si tuve 3 partos o 4, pero ya a todas les dije que era mi último día. Me llegó al paritorio un ramo de flores que me habían mandado mis hijos. En fin, lo viví pues con una mezcla de sentimientos agridulces, pero era así. El rato peor fue, más que lo del parto, fue cuando salía del hospital y dije, esto ya es de verdad que no. Pero es así, tiene que venir gente nueva, que por cierto también hemos formado, aquí en Alcázar se están formando matronas nuevas y van muy bien preparadas, luego no se queda ninguna porque todas tienen ya acoplo, pero hemos formado gente muy maja, futuras matronas. Además, lo bueno que hay aquí es que se forma matronas con mucho respeto a la paciente, con mucho, y eso está bien. Primero hay que ver mucho antes de manipular y luego hacer las cosas con mucho respeto y con mucha seguridad, y aquí se hacen muy bien. Y aquí se tiene. Sí. Bueno, pues hemos descubierto a Marimar o a Marga, enfermera, pero bueno, Mar también tiene otras aficiones que van más allá de su trabajo y donde también, bueno, pues destaca bastante porque además, ustedes no lo ven, pero nosotros nos vemos rodeados también de arte, porque también, bueno, pues le gustan las artes, le gusta la música. Ha sido, Mar, también una persona que has intentado siempre ir más allá, formarte en muchas cosas, en muchos ámbitos, ¿no? Yo, cuando mis hijas tuvieron edad de ir al conservatorio, que las dos fueron, una llegó al final, otra se quedó a mitad de camino y yo dije, yo voy. Y yo me apunté con mis hijas al conservatorio y acabé solfeo. Iba con Paco Calonge, con Falín y luego empecé a hacer piano con Maribel. Pero ni el tiempo que tenía, ni la agilidad mental y de manos, ni nada me dieron para ir más allá. Hice, no sé si fue primero y segundo, y ya dije que no podía. Se me juntaban muchas cosas a la vez. He ido a la escuela de pintura, he hecho mis pinitos también pintando, porque también me gusta, vengo también de familia de pintores. Estuve en la Universidad Popular aprendiendo a hacer bolillos, esas puntillitas las hice yo con estas manos. Me gusta mucho todo lo que es arte y artesanía. Estudié, yo quería ir a París a toda costa y yo decía, me cachis en la mar, y me decían, ¿y qué vas a hacer en París si no vas a entender? Y yo dije, sí, voy a entender. Me matriculé en Alcázar en la escuela de idiomas, me saqué el título de francés y qué gozada ir a París y poder hablar con la gente y entender lo que te dicen, eso no tiene precio. Y nos fuimos unos días a París y disfrutamos un montón. Y yo qué sé, hago mucha labor de punto de cruz, de ganchillo, me gusta mucho leer, me gusta mucho la literatura antigua, los libros antiguos concretamente. Cada vez que voy a la costa de Moyano, allí me pierdo y me compro mis libritos. Me gustan mucho los libros antiguos porque son un reflejo de lo que han hecho los que nos han precedido, del trabajo, de la vida que tuvieron, y eso me pellizca.
Y de esta chimenea, señores, ahora Florida salen también exquisitas comidas que nos ha dicho, porque esta chimenea no es de adorno, es que se pone Esta en chimenea marcha. funciona en invierno que da gusto. Se pone en marcha, porque aunque bueno, Mar ahora pues está sobre todo mucho tiempo en Madrid, ¿verdad? Sí. Ahora por temas porque familiares. tengo un nieto, Claro, porque es y que me tiene loca. Mi última pregunta, Mar, es eso, ¿cuál es tu día a día ahora? Pues yo creo que Pues tu nieto, mira, ¿no? No. Mi día a día es caminar, hacer las cosas cotidianas de las casas, leer, hacer labor, hablar con mi marido, ver televisión y sobre todo, querer a mi nieto y ir a buscarlo y que me vengan a ver y achucharlo, porque es que tanto al abuelo como a la abuela el nieto nos tiene loquitos. Yo no, es la primera vez que soy abuela, yo me extrañaba antes cuando la gente, ay, porque mi nieto, y yo decía, qué pesadez con los nietos. Pues soy la más pesada del mundo, porque tengo un nieto que me tiene loca. Pues esa es la vida de Marimar Vicente, y lo que hemos querido también a ustedes acercarles y llevarles, y sobre todo con esa idea principal que yo les decía al principio, de reivindicar la labor de este sector sanitario que buen trabajo está realizando en estos momentos sobre todo, pero a lo largo de todo este tiempo, y sobre todo pues con lo que hemos visto con esta especialidad de la matrona y de traer vidas al mundo. Mar, pues ha sido un placer compartir este tiempo contigo, haber hablado pues de esto que, como tú decías, que muchas veces pues lo tenemos ahí y no sabemos darle verdaderamente la importancia que tiene. Bueno, pues ahí también nuestro granito de arena para así hacerlo. Que lo he dicho, que sigas viviendo mucho tiempo más, disfrutando de tu nieto, de tus nietos que vengan, y sobre todo, bueno, pues también de esta vida ahí en Madrid, aquí en Cristana. Vamos y venimos, porque siempre el corazoncito está muy repartido. Claro. Pues ya está, lo dicho, Mar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. De tu casa. Me ha encantado este ratito de charla, y solo darle ánimos a las futuras madres para que lo afronten con mucho optimismo y con mucha felicidad, que esto es lo mejor del mundo y están en muy buenas manos. Pues queda dicho. Señores, la semana que viene más continuamos con Esta es su historia, pero ya te digo, el martes que viene.